Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Tengo que escribir una novela. No es que me impulse una necesidad interior, o al menos no se trata de ese tipo de necesidad interior que derraman los novelistas más afamados y sentimentales en declaraciones que registran los periodistas. Esta novela me ha surgido de una necesidad interior que fue más fuerte que el pudor de darme tanto. Hay mucho novelista sentimental que, dándose tanto, nos han quitado las ganas de todo. Mi necesidad interior es de otra índole, no menos poética, pero sí menos prestigiada y nada difundida, si por prestigio entendemos la jerarquía cansina de dogmas que los catequistas de la literatura han ido imponiendo con sus opiniones de pedestal rancio, desde donde ahuecan la voz para sacarse de las tinieblas de sus bolsillos sus reglas majaderas. La necesidad interior que me impulsa a escribir esta novela la creó la firma en un contrato en que me comprometía a entregar una novela en una fecha que hace ya algunos meses pertenece al pasado. A los postres de una espléndida comida en la que te servían un digestivo entre el tercer y el cuarto plato, deslicé por fin mi rúbrica al final de ese documento y la editora, una de esas frágiles obras de arte que los museos nacionales no prestan si no es después de contratar un seguro de muchos millones de pesetas, llamativamente joven para un puesto tan alto como el que ocupaba, no hizo el menor intento de sellar el acto estrechándome la mano. Menos mal, porque yo trato de no dar la mano nunca. No soporto tocar, ni soporto que me toquen. Suelo llevar, y llevaba el día de la firma del contrato, unos guantes de látex, y cuando me pregunta alguien vencido por la curiosidad o el espanto, ¿qué me pasa?, digo que es una enfermedad de la piel, y entonces ya se le quitan las ganas de preguntar más y desde luego de estrecharme la mano. Nada me gustaría más que gastar las yemas de mis dedos en la piel de una mujer, aniquilar mi ser en otra boca, pero padezco afefobia, como uno de cada millón de seres humanos de este planeta. La afefobia, a la que también puede llamársele afefobia, afofobia, apnofobia, aptefobia, aptofobia, cisofobia, quiraptofobia, es decir, es una enfermedad que se puede tocar con muchas palabras. Consiste en un trastorno específico que, según los manuales más cautos, provoca gran sufrimiento en quien padece ese miedo irracional de gran intensidad que se manifiesta cuando el individuo que sufre la fobia entra en contacto físico con otra persona y es tocado. Juan Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Si me lo permite, este hombre está un poco tocadillo, ¿no? Sí, tocado y hundido casi. Tocado y hundido. Sí, bueno, un tarado, por definirlo poéticamente, es un tarado al que las circunstancias lo colocan en una situación deliciosa, la de necesitar escribir una novela y revelar de alguna manera su condición fundamental, la de impostor. Uh-huh. Sí, pero vamos, su necesidad no viene de eso tan lírico que tengo necesidad de contar una historia, de exponer algo, sino que el hombre es que ha firmado un contrato que es algo muy prosaico y que tiene que cumplir con unos plazos porque hay una editora tipo modelo Crowns, como aparece en la portada de esta novela, el mejor escritor de su generación, que le dice que, en fin, que si no cumple con su contrato lo va a pasar chungo. Efectivamente, bueno, pues
La novela trata desde muchos aspectos de quitarle leyenda y mito a las cosas de la poesía y de la literatura como la novela como una extensión más de la poesía, que es un mundo donde se apilan y se apilan los lugares comunes sobre las necesidades que tienen los escritores de expresión y de todo lo demás, cuando efectivamente al pertenecer a la industria, al mercado, ahí también triunfa en muchísimas ocasiones la prosa de los contratos, la necesidad de producir obras que generen dinero y todo lo que ello conlleva en cuanto a las relaciones personales. Claro. Es una historia que tiene unos tintes muy noventeros en el sentido literario de la palabra o de los entresijos del mundo de la literatura, porque, bueno, aquí se cuenta algo que, por lo que quizás pasaron algunos de aquellos miembros de lo que podríamos decir la generación Cronen, ¿no? Porque era una época en la que es verdad que las editoriales apostaban fuerte con importantes adelantos, pues con escritores jóvenes. Ahora la verdad es que han cambiado un montón que casi no se podría escribir esta novela, o habría que escribirla a partir de la gente que se autopublica y que una vez que tienen ya conseguido pues medio camino, se acercan las editoriales a decir, oye, que lo tuyo me interesa. Sí, no, fíjate lo paradójico del caso, que efectivamente esta novela hoy en día en realidad ya es una novela histórica, ¿no? Porque efectivamente esas circunstancias tan particulares que se dieron en los 90, cuando parecía que la industria editorial se había vuelto completamente loca ofreciendo aquellos adelantos a autores que empezaban, yo creo que difícilmente se volverá a repetir. Fue una época efectivamente de furor, que yo creo que, como tú bien has apuntado, comenzó con el éxito de la novela de Mañas, aunque también el éxito de Ray Loriga tuvo que ver, y fue como una especie de pistoletazo de salida para que los editores vieran que la juventud era un negocio y que ese negocio tenía que ser representado por autores jóvenes. ¿Cómo está la cosa ahora? Pues yo creo que dado que la precariedad es la bandera de la época, no se parece en lo más mínimo a aquel momento. Uh-huh. Esta novela nace como un cuento a finales de los 90, dentro de un libro que publicó Pretexto, la Compañía de los Solitarios, que ahora ha ido creciendo hasta alcanzar la categoría de novela, que en principio pues dice Juan Bonilla que es como él la quería haber presentado. Si me parece, pues por dar unos detalles iniciales a nuestros oyentes de lo que se pueden encontrar en el mejor escritor de su generación, aparte de unas impresionantes ilustraciones al más puro estilo de Cran, en lo que respecta a las mujeres que van apareciendo. Digamos que los protagonistas son dos. Imagino que no es casual que él se llame No y ella se llame Sí. Naturalmente no es casual. Bueno, para empezar, el texto original no era realmente un cuento. El texto original era ya una novela breve. De hecho, en el tomo de Pretexto ocupa 115 páginas, ¿no? Mi idea al entregar tanto el libro de cuentos como el mejor escritor de su generación a Pretexto fue que hicieran 2 volúmenes, y ellos pensaron que, dado que los relatos hablaban todos de escritores y poetas y traductores y asuntos que más o menos concernían a la literatura,
y la novela, aunque tuviera otro tono también, lo mejor era juntarlos en un solo volumen, y por eso salieron en un solo volumen. O sea, eso lo he dicho solamente para decir que el original no era un cuento como los demás que yo escribo de 15 páginas. No, el original ya tenía 100 páginas. Y efectivamente no es casual que el personaje narrador se llame Nono y la editora se llame Sisi, que son los dos personajes en disputa, digamos, en la novela. La novela trata fundamentalmente a partir de la necesidad del personaje de cumplir con un contrato porque le han dado una salvajada de dinero, pues trata de preguntarse constantemente a sí mismo sobre qué puede uno escribir una novela, qué cosas merecen que se escriba una novela, y trata pues de parodiar o poner en crisis algunos de los lugares comunes que suelen responder a esa pregunta. Digamos que pues ese personaje principal, Nono, de Bruno Carrasco, pues tiene un éxito tremendo con su primera novela, pero bueno, iremos descubriendo que que no todo lo que reluce es oro, que efectivamente pues puede ir apareciendo con la lectura como un impostor, pero bueno, él se embarca en esa aventura, se compromete a publicar otra novela con esta Sisi, con otra editora a la que luego sucede esta Sisi, que es una mujer, en fin, de carácter, dispuesta a que, a todo lo que haga falta por tener el éxito editorial que ella está buscando en este chaval, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos, las tribulaciones de este hombre por escribir la novela. Ella tiene una madre que en realidad lo que le gustaría es que él hubiese sido una estrella del Betis, pero tiene un padre que está orgulloso de que haya estudiado filosofía, y a partir de ahí entra en toda la historia otro personaje, que este sí que es real, ¿no? El barón Tormolle, porque se va trufando ahí una historia que le cuenta la madre y que parece que debe de ser la ideal para ser contada, y él empieza a reflexionar, pues eso, ¿qué tiene que tener un personaje, una historia, para que se convierta en novela? Claro, esa es la pregunta fundamental que el autor se va haciendo constantemente. ¿Qué tiene que tener algo para que se convierta en una novela? Y primero se pregunta por su propia vida, por cómo fue su infancia. Recuerda a un personaje oscuro de su infancia, que es su abuelo paterno. Se pregunta por su propio padre, cómo fue su vida. Se pone a escuchar la radio y escucha historias de desconocidos, y se pregunta por qué la gente cree que sus historias merecen una novela. Y efectivamente en algún momento aparece un personaje real, a quien yo conocí y con quien trabajé en los años 90 en la Radio América de Jesús Quintero, que era nuestro colaborador en asuntos históricos, que era Román Aiza, el barón de Tormolle. El barón de Tormolle es un personaje, a mí me parece un personaje fascinante, sobre el que hay muy poca información, a pesar de ser a la vez sevillano, pintoresco, culto y fascinante. Y su historia de cómo escapó durante la Guerra Civil del Madrid asediado me parecía, y le parece al narrador de la novela, una novela posible, pues porque como le dice la editora, estamos en un país que cualquier cosa sobre la Guerra Civil todavía vende 2.000 ejemplares solo por ser de la Guerra Civil, más allá de la calidad que tenga, ¿no? Y entonces, pues me apetecía meter como una posibilidad más de novela posible
una historia real, y que luego, al ser transformada por la alquimia de la escritura, está, como saben, muy lejos de ser real, y así, porque evidentemente otra de las apuestas, digamos, de la novela es que cualquier cosa, real o no real, pasada por la prosa de quien se ponga a escribirla, inmediatamente se convierte en ficción y en irreal. Claro, porque además se dice que lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Que cualquier historia, efectivamente, cualquier personaje anónimo se puede convertir en una gran historia si encontramos la forma para contarla. En torno al Barón de Tormoya, además, la editora llega un momento en el que le dice, pues, poco menos, que entra dentro de ese juego de la búsqueda de qué puede convertirse en novela, ¿no? Déjate de historias, darle al varón, pues asume parte de tu personalidad del varón y coloca la mía en la mujer que, en fin, le genera sus pasiones más... Sí. Bueno, pues con esto estás apuntando, efectivamente, la literatura es así de injusta, y efectivamente gente que no ha salido no solo de su pueblo, sino que no ha salido de su casa, que no ha salido de su dormitorio, es capaz de escribir 100 poemas que todavía nos ponen la carne de gallina, Emily Dickinson, y hay gente que ha recorrido todos los océanos del mundo, ha parado en todos los puertos del mundo, se ha metido en todos los líos del mundo, y luego, si se pone a escribir su memoria, te dejan absolutamente helado y frío, porque efectivamente la literatura no está nunca en qué te cuentan, sino en cómo te lo cuentan. Además, también se dice un par de cosas muy interesantes, ¿no? Se dice que las novelas sirven para disfrazarse, pero se habla también en un momento del carnaval y de los disfraces del carnaval, y se llega a decir que uno termina asumiendo la personalidad del disfraz. Efectivamente, los disfraces nos desnudan. Me parece que eso está más claro que el agua. El disfraz, una de las potencias que tienen es que desnuda a aquel a quien está disfrazando, ¿no? Y bueno, eso no es una teoría mía, es una teoría si se puede llamar teoría, de Mario Vargas Llosa, pero yo creo que está muy bien visto que la novela como tal, toda novela como tal, es una especie de striptease al revés, ¿no? Es decir, que primero el autor se presenta desnudo y poco a poco se va imponiendo una serie de ropajes que son de verdad el verdadero desnudo, ¿no? Es decir, efectivamente también está diciendo que el disfraz, la condición fundamental del disfraz es desnudar, ¿no? Juan, la verdad que la novela, el mejor escritor de su generación, se puede leer casi, bueno, así sonriéndose un poco, como una novela de autoayuda para que quiera escribir una novela y decir, mira, por aquí es por donde no tienes que tirar, criaturita mía, y dedícate por otros caminos para escribir la novela. Se puede leer como una auténtica novela de humor, porque la verdad que aparece una colección de personajes, están todos fatal de la azotea, ¿no? En fin, cada uno tiene una tara, en fin, que tiene... Bueno, pero tú no. No, claro. ¿Quién está bien de la azotea? O sea, yo no sé, tampoco me parecen tan delirantes. No, pero te lo digo por si tirar un poco de esa parte un poco, pues a lo mejor más excéntrica de los personajes, te sirve pues para... como se hace muchas veces en el humor, ¿no? Exagerar un poco para conseguir, pues eso, pues contar las cosas de una forma más relajada, más que se ría uno, leña. Sí, o sea, a mí ese tipo de personajes siempre me han interesado como lector y también como escritor, y he de reconocer que sobre todo en esa época, si yo me pongo a pensar en los personajes de mis relatos, de mis libros de esa época, pues o bien
por las situaciones por las que los hacía pasar, o bien por ellos mismos, tienen ese cariz, digamos, extremo, por llamarlo de alguna manera, que sí que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante por lo que te permite explorar diversas situaciones que generen, pues eso, fundamentalmente un retrato entre paródico, un grotesco del mundo, y también genera situaciones de humor, que es una herramienta para mí imprescindible. Y a partir de ahí, pues la verdad que dar tus pildorazos en temas que pueden parecer el mundo de la creación literaria, pues esas historias que se montan algunos escritores para, pues no sé, imagino que para categorizar su trabajo y creer que están haciendo lo más importante del mundo, lo que hay detrás del mundo de las editoriales, la familia, porque aquí tenemos una familia bastante singular, sí, o los amores, ¿no? Porque este chavalito tiene, en fin, unas pasiones. Sí, en efecto el personaje en ese sentido es un prisma que gracias al cual sirve de herramienta para aplicarlo, pues eso, a grandes asuntos como los que está tratando, y bueno, arrojar un poco de luz grotesca sobre instituciones que damos por muy sagradas y muy intocables, ¿no? Y bueno, en este sentido el personaje es claramente utilizado por el autor. El truco del almendruco, que se llega a decir también, ¿no? Que es ese que permite a un lector normal identificarse con un personaje que pasa de normal a convertirse en personaje literario. Y se habla también de algo que yo creo que está también en el fondo de esta novela, de lo que quiere o de lo que debe de ser una novela. Imagino que para Juan Bonilla, que es esa teoría del apóstol y del mono a la que se hace referencia en un momento, ¿no? Sí, bueno, esa que procede de una frase de Lichtenberg, y con el tiempo más o menos he ido aceptando que sirve para las novelas, para los libros de poemas o para los libros en general, pero también para otras obras de arte y tal. Es decir, que Lichtenberg decía que las obras de arte o los libros debían ser espejos, y por lo tanto cuando un apóstol se asoma tiene que salir reflejado un apóstol, no puede salir reflejado un simio, ¿no? Y yo estoy en franco desacuerdo con esta observación de Lichtenberg, porque yo creo que es justo lo contrario. Es decir, las grandes obras de arte son las que consiguen que cuando se asoma un simio, el que aparece reflejado es algo parecido a un apóstol, y sobre todo al revés, cuando se asoma un apóstol, el que aparece reflejado es un simio. Esas son las obras que a mí me parecen importantes, no las que reflejan exactamente lo que el lector cree de sí mismo, y por eso a mí la identificación del lector con alguno de los personajes, esa empatía, ¿no? Esos comentarios que hacen en algunas redes, no llego a empatizar con ningún personaje de esta novela, la he tenido que dejar porque no empatizo. A mí me parece quitarle potencia a la literatura. Que decir, la identificación puede darse o no puede darse, pero yo no leo la Ilíada para identificarme ni con Héctor, ni con Aquiles, ni con Agamenón, ni con nadie. Yo la leo para pasarlo bien. Es más, la leo para que me pasen cosas que no me van a pasar en la realidad. Y entonces, por lo tanto, renuncio encantado a la identificación. Yo no quiero identificarme con ningún personaje. Aquí también hay un repaso a todo el mundo del lector. Bueno, digamos que la madre pertenece a un club de lectura en el que, por cierto, están leyendo a un tal Juan Bonilla con una novela, Nadie conoce a nadie, que luego también
se convierte en parte de la trama, pero quiero decir que también se hacen sus planteamientos singulares en torno a lo que un lector busca o tiene en una novela, ¿no? Sí, fundamentalmente hasta donde puede serlo, siempre con mucho humor y con mucha ganas de fiesta, pues una reflexión o una invitación a que la lectura sea algo más que mirarse a un espejo. Para mirarse a un espejo ya tenemos los espejos, y la literatura propone tal abanico de horizontes que quedarse solo con uno, que yo veo últimamente que se potencia mucho más en muchos sitios, que es de la identificación, del retrato exacto de lo que está pasando fuera, o de la identificación con grupos determinados. A mí me parece una gran pobreza. Uh-huh. O sea que podemos concluir que es verdad, ¿no? Que la profesión del novelista es andarse por las tramas, ¿no? Sí, porque se va encontrando uno de vez en cuando en la lectura este tipo de juegos de palabras, como calumnista y columnista. Sí. Es toda una diversión el lenguaje, ¿no? Pues sí, yo creo que, yo me lo planteo efectivamente antes de empezar nada, aunque luego se pueda convertir en otra cosa. Yo me lo planteo fundamentalmente como un juego, porque me parece que el juego es una cosa muy seria, y que al revés que la vida, los juegos suelen tener reglas, y creo que la novela fundamentalmente debe ser un juego. Por lo menos yo las que me los propongo como un juego, ¿no? A veces ese juego me lleva a disfrazar de nuevo la vida de un poeta ruso, y otras veces me lleva a escribir un disparate como el mejor escritor de su generación. Uh-huh. No sé si le habrá cabreado mucho a Nono que le haya buscado la aptofobia la enfermedad que le impide al hombre, que le permite estar en su particular torre de marfil, ¿no? Efectivamente, era un poco eso, situar otro de esos lugares comunes, ¿no? Del escritor en su torre de marfil, y me parecía que el mejor reflejo de eso era esta rara enfermedad que hace que no te puedan tocar ni tú puedas tocar. Uh-huh. Pues el mejor escritor de su generación, iba a decir que es la última novela, ¿no? Casi que podríamos decir que es la primera novela. Sí, esta cosa rara, pero bueno, finalmente cuando pasen los años dará igual si es la primera, la última, será o la del medio, ¿no? Será o la del medio. Una de las cosas fascinantes que tienen los libros es que pierden la fecha de edición muy pronto, y puede estar uno leyendo ahora El mundo de Juan Lobón de Luis Berenguer y da igual cuando se publicara por primera vez. Uh-huh. Hacía referencia a lo de la primera novela porque me gustaría hacer una pequeña referencia a la publicación en El Paseo, en esa colección que tiene unos magníficos perspectivas, que es la que está dedicando a recuperar primeras novelas de autores. En esa colección del Paseo se incluye la edición de Juan Bonilla, con unas magníficas ilustraciones además, ¿no? Sí, el libro, dado que el personaje se dedica a hacer copias de su dibujante favorito, de Robert Crumb, y dado que la gente del Paseo, David González, consiguió un dibujo de Crumb para la cubierta, nos pareció que estaría bien que hubiera unas cuantas copias y reproducciones que la ha hecho Joaquín Bonilla, uh-huh, Suárez, y aparecen ahí. Uh-huh.
Pues Juan Bonilla, que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por haber recuperado como novela el mejor escritor de su generación, que por cierto el título viene pues de un reportaje que le hacen a este chaval del periódico del Mundo después de la publicación de su primera novela, de lo que es capaz la gente por amor, y que lo califican como eso, como el mejor de su generación. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Manuel. Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629 02 7796.